Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Si podemos ponernos de pie y disponernos para glorificar y alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación, y en aquel día diréis gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación, y en aquel día diréis gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación, y en aquel día diréis gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación, y en aquel día diréis gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación, y en aquel día diréis gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación, y en aquel día diréis gloria a Dios. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Sea todo poder y gloria por los siglos de los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Sea todo poder y gloria por los siglos de los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, Dios. Levanta tu voz, alaba en espíritu y con entendimiento. Oh, magnifica al Señor. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, Dios. Levanta tu voz, alaba en espíritu y con entendimiento. Oh, magnifica al Señor. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Sea todo poder y gloria por los siglos de los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, Dios. Levanta tu voz, alaba en espíritu y con entendimiento. Oh, magnifica al Señor. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, Dios. Levanta tu voz, alaba en espíritu y con entendimiento. Oh, magnifica al Señor. Alaba en espíritu y con entendimiento.
porque solo será por su misericordia y solo será por su gracia que podremos mostrar su gloria y la carrera podremos terminar, porque solo será por su misericordia y solo será por su gracia que podremos mostrar su gloria y la carrera podremos terminar, porque solo será por su misericordia y solo será por su gracia que podremos mostrar su gloria y la carrera podremos terminar. Si extiende, Padre, tu misericordia en estos días que la necesitamos, Padre. Dios. Acuérdate, Señor, que fallamos, Señor, todos los días, pero tienes misericordia de quien quieres tener misericordia. Oh, sí, levanta a este pueblo, Señor. Oh, en tus manos, Señor, acuérdate de nosotros. Por favor, Cristo, te lo suplicamos, te lo pedimos, en el precioso nombre tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, en tu nombre precioso, Señor. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte. Estaré seguro bajo tus alas,
Dios reina. Extiende tu mano, Padre. Extiende tu mano sobre nosotros, Señor, y que podamos encontrarnos contigo, Señor, en tu palabra, Padre. Te lo pedimos, te lo suplicamos en tu nombre precioso. Amén. Amén, hermanos. El Señor sigue reinando, que no dudemos de eso. Nuestro Dios sigue reinando. Él no ha perdido el control de las situaciones en este mundo. Y Él es el que ha permitido y está decidiendo que atravesemos por esta difícil experiencia. Pero Él sigue reinando. Mientras cantábamos Llévame a la roca, me recordaba de un sueño que mi esposa tuvo hace tiempo. Y en ese sueño había un río que corría, ¿verdad? Una corriente muy fuerte que corría río abajo, pero aquellos que se sostenían en una roca podían ser guardados y afirmados y rescatados finalmente en medio de esa corriente tan fuerte. Y yo creo que en este tiempo, con esta corriente que está pasando, este turbión, solo aquellos que estemos afirmados en la roca, aferrados a la roca, vamos a poder ser salvos en este tiempo. Así que continuemos aferrándonos a esa roca segura, a la única roca de refugio que hay, Cristo Jesús. No hay otra roca. En el libro en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, dice que la roca nuestra no es como la roca de los demás pueblos, de las demás naciones. Así que aferrémonos a esa roca, hermanos. En esta mañana yo quiero continuar y retomar el tema de Aviva el Fuego. Y quiero ver otra clave más para que nuestro corazón pueda permanecer con un fuego, pueda permanecer ardiendo por el Señor. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, si pueden acompañarme a ese pasaje, encontramos una de las parábolas llamadas del reino. Una parábola es una historia natural que revela verdades espirituales. Y es lo que queremos ver en esta parábola, en esta mañana. Yo sé que muchos la conocemos y quizá hemos oído, pero es otra clave que Dios quiere darnos para mantener el fuego en nuestro corazón. Voy a dar la lectura del verso 1 en adelante. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes:
dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra clave, hermanos, para poder mantener el fuego en nuestro corazón es comprar aceite. Comprar aceite. Yo quiero que veamos algunos puntos aquí en esta parábola. En primer lugar, nos habla de 10 vírgenes que representan a 2 tipos de cristianos. Y esta mañana usted y yo tenemos que identificarnos con alguno de estos grupos. O pertenecemos a los cristianos insensatos o pertenecemos a los cristianos prudentes. ¿Qué es un insensato? Veamos primero eso. La palabra insensato significa necio, pero también tiene un significado como alguien ignorante. Fíjense qué interesante eso. Pero no es aquella persona que ignora las instrucciones porque no las conoce. Hay muchas personas que dicen es que yo, por ejemplo, si van en una ciudad diferente a donde viven y hay otro tipo de reglamento de tránsito, ellos dicen: perdón, es que yo no soy de esta ciudad y desconozco las leyes. Pero aquí esta palabra no se refiere a ese tipo de personas, sino que el insensato aquí es el cristiano que decide ignorar voluntariamente los consejos divinos. Y yo quiero darle solo unas características de una persona, de un creyente que es insensato o necio, como dice el original, ¿verdad? En Proverbios capítulo 12 y verso 15 vemos una característica del insensato. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión. Una característica del insensato es que él no le gusta rendir cuentas a nadie, es orgulloso, es arrogante. En este pasaje vemos que para él el camino que lleva es el indicado. Nadie le puede decir: ese camino no te conviene, porque él está seguro de que su camino es derecho. Esa es una característica. Ahí en el siguiente verso, en el verso 16 de ese mismo capítulo 12 de Proverbios, dice: el necio al punto da a conocer su ira. Esa es otra característica de un insensato. No puede controlar su temperamento, no puede gobernar sus emociones, es ingobernable. Una tercera característica en Proverbios 15, y Proverbios está lleno, usted si lo ha leído sabe que está lleno de consejos y de comparaciones en cuanto al sabio y en cuanto al necio. Pero aquí en Proverbios 15, verso 5, esta es una tercera característica del insensato. Dice: el necio menosprecia el consejo de su padre. Esto nos habla de que el insensato es irresponsable y es rebelde. Hay rebeldía en el corazón del insensato. Una cuarta característica en el Evangelio de Mateo capítulo 7 y versículo 26, para no leer toda la parábola de los 2 cimientos. Esta parábola habla tanto del necio, del insensato, como del prudente. Pero aquí dice que en el verso 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esto nos habla de las personas, de los creyentes que no toman en cuenta las opiniones de Dios, sino la arena nos habla de la humanidad, de las personas en general, y Él puede pedir opinión de cualquiera, aunque no la va a hacer, pero no busca la opinión divina. Por eso dice que edifica su casa sobre la arena, sobre opiniones humanas. Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado. Es otra característica. Es decir, esto nos habla de un creyente que es incorregible, que no tiene el deseo de cambiar, de que Dios trate con su vida y pueda cambiar. Por eso dice que él se mofa, se burla de lo que es el pecado. Y una última en Proverbios 20, verso 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Esto nos habla de que este creyente no puede contenerse, ¿verdad? No tiene, como dice otra parte de los proverbios, da rienda suelta a lo que él es. No tiene muros alrededor. Son algunas características de lo que es alguien insensato. Veamos ahora algunas características de un creyente prudente, porque eso es lo que Dios desea que seamos y eso es lo que debiera haber en nuestro corazón. La palabra prudente significa, nos habla de alguien que actúa con moderación y con cautela. Fíjese qué interesante, con moderación y con cautela. Por ejemplo, en su hablar. Pero veamos igual. Así como vimos 6 características del insensato, veamos 6 características rápidamente de lo que es un creyente prudente. En Proverbios capítulo 10 y verso 9, el verso 8, Proverbios 10 y verso 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Una persona prudente es aquel que refrena sus labios, que refrena su hablar. Proverbios 12, verso 16. Este lo leímos para el caso del insensato, pero aquí también en la segunda parte de este verso nos habla del prudente. Dice, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. O sea, él no se ofende fácilmente, ¿verdad? Es alguien que puede pasar por alto la ofensa, es alguien prudente. Proverbios 13, verso 16. Otra característica, una tercera característica de alguien prudente es que procede con sabiduría. Dice el verso 16 de Proverbios 13, todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo Jesús. Es decir, que el hombre prudente, antes de tomar cualquier decisión, él acude al Señor, pregunta al Señor, indaga con el Señor para ver si está de acuerdo con las decisiones que él va a tomar, si es el camino correcto. Una cuarta característica podemos verla en Mateo 7, donde veíamos la parábola de los 2 cimientos y el verso 24. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, el hombre prudente es aquel que acude al Señor y para cualquier asunto de su hogar, de su familia, de su matrimonio, de su vida, siempre
está fundado en la roca, toma en cuenta a la roca, y de ahí viene su ayuda y su sostén. Dos características más. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25 y versículo 4. La misma parábola que estábamos leyendo, en este verso dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, las personas prudentes, los creyentes prudentes están preparados para la venida de Cristo. Ellos se preparan para su regreso, y por eso es que están tomando aceite aquí en esta parábola, un aceite extra. En segundo lugar, vemos que en esta parábola de las 10 vírgenes no solo nos habla de dos clases de cristianos, sino que todas se duermen. Dice el verso 5 que tardándose el esposo cabecearon todas y todas se durmieron. Una tercera cosa que vemos aquí en el verso 6 y 7 dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Fíjense, una tercera cosa que vemos aquí es que todas sabían que el esposo vendría. Tanto las insensatas como las prudentes tenían el mismo sentir. Ellas sabían, el mismo conocimiento, ellas sabían que el esposo iba a venir, pero ambas ignoraban el momento del regreso del esposo. Una cuarta cosa que vemos en esta parábola, y es quizá de las más importantes, ¿verdad?, es que las insensatas no previeron más aceite. Dice el versículo 8 y 9: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las insensatas no previeron más aceite, se conformaron con lo que tenían, y el fuego de sus lámparas se apagó. ¿Cómo está su lámpara? ¿Cómo está su corazón esta mañana, en estos días? No podemos darnos el lujo, hermanos, de no comprar aceite, de no buscar el rostro del Señor. Las prudentes se previnieron y habían comprado aceite extra, y por eso el fuego se mantuvo encendido en sus lámparas. Yo les hago una pregunta esta mañana: ¿estamos previniéndonos para el futuro? ¿Estamos previniéndonos, siendo previsores en nuestra vida cristiana para el futuro que viene? Muchos esperan que este nuevo año sea mejor y se arreglen las cosas. Pero si usted ha leído acerca de finanzas y de la economía, solo por mencionar un ejemplo, y si usted ha estudiado o ha visto desde años atrás la economía de esta nación donde nos ha tocado vivir, se podrá dar cuenta que esta nación ha estado en crisis económica desde hace un par de años atrás, antes incluso de la pandemia. Yo estudié la licenciatura en economía
y algunos compañeros, excompañeros de generación, a veces me escriben para mandarme algunos artículos que tienen que ver con el estado económico de la nación. Y realmente sí, en este año, debido a esta contingencia, ha habido muchos negocios que han cerrado, quizás empresas que han venido a la baja, pero esto no es nuevo. Según los estándares y las estadísticas económicas, los indicadores económicos, como el Producto Interno Bruto y otros de esta nación, desde el 2019-2018 ya había números rojos, ya había situaciones difíciles que el país estaba enfrentando. Y sí, este año vino a ser un poco más pesado lo que es el área económica. Le pegó más fuerte a la nación. Pero un creyente debiera estar previniendo el futuro, aún en esta área económica. La crisis económica no va a venir, ya estamos en ella como nación. Y a nivel mundial sabemos que así está. ¿Y cómo podríamos prepararnos para el futuro, hablando en el área económica? En esta semana que terminó, uno de los mensajes de las reflexiones que se envió a cada uno de ustedes, de las reflexiones diarias, uno de los hermanos habló sobre las finanzas. Y créanme que si nosotros somos fieles con Dios en esa área de las finanzas, no dándole lo que nos sobra, escuchen eso, hermanos, eso es una clave importantísima para poder sobrevivir en este tiempo. El manejo correcto de las finanzas que el Dios nos ha dado, el Señor nos ha hecho administradores de ellas. Si nosotros somos fieles, dándole al Señor lo que le corresponde, no lo que nos sobra, y eso sí le sobra, porque hay gente que ni siquiera le da nada al Señor, sino de acuerdo a lo que Él ha establecido, nosotros no tendremos por qué preocuparnos de si aumenta la crisis, de si no llega a haber alimento, porque el buen pastor, el pastor celestial, Jehová Jireh, uno de sus nombres es ese, el proveedor. Al haber sido nosotros fieles en esa área, Él va a ser fiel con nosotros. Y no debiéramos ni preocuparnos siquiera del futuro en ese sentido. Y eso solo es un ejemplo. Y quizás en alguna ocasión muy pronto tocaré este tema a detalle, porque yo sé que algunos que tienen poco en el Evangelio, en la congregación, quizá no tienen todavía el entendimiento claro de cómo deben ofrecerle al Señor en el área de las finanzas. Y eso es importante para usted, por su vida eterna y por su vida presente. Es una clave importantísima para nosotros tener el temor de Jehová en nuestras vidas. Es lo que dice el Antiguo Testamento. Si diezmas indefectiblemente, vas a aprender el temor de Jehová. Y hoy hay temor de muchas cosas, hermanos. Hay temor de ser asaltado, temor de que nos roben, de que haya algún accidente, temor del virus, temor de muchas cosas, pero hay muy poco temor de Dios. Y me refiero a los corazones de los cristianos, porque el mundo vive sin temor de Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, debiéramos tener el temor de Jehová en nuestras vidas, en nuestros hogares. Pero bueno, una quinta cosa que yo veo aquí en esta parábola, según el verso 10 al 12, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hay un tiempo para comprar aceite. Y yo sé que muchos van a decir: sí, eso lo hemos oído por mucho tiempo. Pero ¿sabe cuál es el problema nuestro como ministerio? Que sabemos demasiado aquí arriba. En nuestra mente sabemos mucho. Conocemos: sí, ya sé de qué van a predicar. Sí, ya sé qué versículos van a hablar. Pero no vivimos lo que hemos oído, o lo vivimos muy poco. Y hay un tiempo para comprar aceite. Y comprar aceite, amados hermanos, tiene que ver con pagar un precio. Con pagar un precio. Mateo 11:12, si usted recuerda ese pasaje, habla de los violentos que arrebatan el reino. La Nueva Versión de Biblia de las Américas dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ese mismo pasaje, en la traducción en lenguaje actual, dice: el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Los valientes, hermanos, los violentos son los arrojados, son los que pagan el precio para comprar aceite. ¿Y qué es pagar el precio? Buscar el tiempo. Esos valientes buscan el tiempo. Estas vírgenes prudentes buscaron el tiempo para poder comprar aceite y no solo conformarse con lo que ya tenían en sus lámparas. Ellas ocuparon vasijas extras para poder tener aceite de más por si el esposo tardaba en venir. Es importante nosotros, hermanos, que sepamos que el ser cristiano es un camino donde pagas un precio constantemente. Desde que inicia tu caminata hasta que terminas, tú vives pagando un precio. Y el precio para caminar con Cristo es todo. Él demanda todo de nuestras vidas. Que a veces madruguemos, que a veces nos desvelemos, como dice el siguiente verso: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y para velar necesitamos aceite. Y necesitamos comprar aceite. Otra forma de pagar el precio es realmente negarnos a nosotros mismos en nuestros placeres, en nuestros deseos, tratar de administrar bien el tiempo. Por supuesto, hermanos amados, yo sé que necesitamos, o usted necesita, tiempos de diversión, nuestros hijos también, y no es malo divertirse sanamente, pero aún con la diversión, aún con los tiempos de trabajo, siempre tenemos que buscar el tiempo para comprar aceite, porque habrá un momento, como dice el verso 10, en que ese tiempo se acabe. Dice ahí que se cerró la puerta. Y esa frase aparece en varias ocasiones en las Escrituras. Y cuando Dios cierra la puerta, hermanos, nadie puede abrirla ya. Comprar aceite también nos permite, como ya dije, velar. Veamos por último Isaías capítulo 26. Y versículo 20. Isaías 26, versículo 20. Es el consejo de Dios para este tiempo, para comprar aceite. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa
la indignación. Este es el consejo divino para estos días, amados. Si queremos avivar el fuego y mantenerlo así, encendido en nuestro corazón, sigamos estos consejos que el Señor nos ha dado desde que comencé este tema. Yo les dije la primera vez que compartí sobre Aviva el Fuego, que esto era un repaso, que esto era un recordatorio que Dios quería hacernos a nosotros, para recordar precisamente las cosas importantes que no debemos dejar de hacer en nuestra vida cristiana. Así que otra clave más es comprar el aceite para mantener el fuego en nuestro corazón. Vivimos en un tiempo que cada día más, conforme avanzan los días, está lleno de distracciones y de actividades que a veces uno ya no tiene tiempo. O es lo que dice, ¿no? Lo que uno a veces dice, ya no tengo tiempo para esto. Pero un creyente que en verdad desea que su corazón esté avivado, se va a dar tiempo para las cosas de valor eterno. Estaba meditando también en aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Si usted recuerda ese pasaje en el Evangelio de Lucas, ¿cómo iban esos 2 discípulos? Por lo menos yo recuerdo que en el pasaje dice que iban tristes y preocupados, porque el mismo Señor, aunque ellos no sabían todavía ahí que era el Señor Jesús, les dice: ¿por qué están tristes sus rostros? Y era obvio, su maestro se había ido. Ellos lo habían visto morir en la cruz, y aunque ellos ya habían oído, según el pasaje, que algunas mujeres habían ido al sepulcro y no lo habían hallado, ellos olvidaron lo que el maestro les había dicho, que él iba a resucitar. Y así como ellos, nosotros tendemos a olvidar lo que el Señor nos habla, los mensajes que constantemente Dios nos habla. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque dice que después de que ellos se sentaron a la mesa y Jesús partió el pan y sus ojos fueron abiertos para darse cuenta que era el Maestro. Fíjense, dice ese pasaje que ellos le dijeron al caminante sin saber que era Jesús: quédate ya porque ya es muy noche, quedémonos aquí. Y empezaron a cenar, me imagino, porque ya era tarde. Dijeron: ya no vamos a continuar el viaje, quedémonos. Y fue cuando se sentaron, partió el pan y ellos se dieron cuenta que era el Maestro. Y dice que desapareció en esos momentos de su vista. ¿Qué sucedió inmediatamente? Que ellos se levantaron en ese momento. Primero querían quedarse ahí, hospedados una noche. Estaban cansados, estaban tristes. Pero después de ese encuentro con Jesús, después de sentarse a la mesa con el Maestro, ellos mismos se dicen entre sí: ¿no ardía nuestro corazón
cuando Él nos abría y nos hablaba de las Escrituras? Oh, hermanos, es lo que Dios quiere, encontrarnos. Y si como los discípulos de Emaús, algunos en estos días están tristes, están cansados, fatigados del camino, fíjense lo que sucede, un encuentro con Jesús. A ellos ya no les interesó quedarse esa noche. Dice que inmediatamente se levantaron y salieron para avisarle a los demás discípulos que el Maestro estaba vivo. No ardía nuestro corazón cuando Él nos abría y nos hablaba las Escrituras. Es lo que necesitamos en estos días, hermanos. Que nuestro corazón arda. Que nuestro corazón arda para poder continuar el viaje que Él tiene para con nosotros. Así que antes de terminar, cantemos este coro y que sea como una oración y un clamor y un anhelo de esta congregación. Te buscaré, Santo Espíritu, y compraré aceite de ti para poder mantener la luz del fuego de Dios ardiendo en mi corazón. Te buscaré, Santo Espíritu, y compraré aceite de ti. De madrugada te buscaré, por favor, lléname. Por tu gracia, visítame. De madrugada te buscaré, por favor, lléname. Por tu gracia, visítame. Padre, yo oro esta mañana que tú puedas derramar esa gracia abundante sobre todos nosotros para que podamos comprar aceite en estos días, Señor. Sí, ciertamente son días difíciles, días de mucha turbación, pero días en que tú todavía nos permites comprar el aceite para que nuestra lámpara, nuestro corazón no se apague, Señor. Ayuda por favor a esta congregación, ayúdanos a todos a poder mantener el fuego en nuestras vidas. Oh, encuéntranos, Señor. Te ruego que encuentres a cada familia en sus tiempos devocionales, en el holocausto continuo de la mañana, de la tarde, cuando abran las Escrituras, cuando mediten en tus caminos, que podamos experimentar lo que esos discípulos camino a Emaús experimentaron, que nuestro corazón arda cuando leemos tu palabra, cuando oímos tu voz, Señor, en un mensaje para cambiar nuestra forma de vivir, Señor amado. Ayúdanos en este tiempo y que seamos
de ese grupo, Señor, de esa clase de creyentes prudentes, Señor. Líbranos de la insensatez espiritual. Líbranos de ignorar voluntariamente tus consejos que tantas veces nos has repetido, Señor amado. Ayúdanos a poder comprar ese aceite y a mantener el fuego en nuestros corazones. Te lo suplicamos en esta mañana y te damos gracias, Señor, por el deseo que tú tienes de mantenernos avivados a nosotros, tu pueblo, Señor. Gracias por ese deseo. Sigue caminando con nosotros en estos días, por favor. Por favor, en Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos y te damos gracias. Gracias. De madrugada te buscaré. Por favor, lléname. Por tu gracia, visítame. Amén. Que el Señor los bendiga y esperamos verlos en el próximo servicio, hermanos.